Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. Hola, buenas tardes. La noticia que recibimos ayer a través de la prensa es la que el gobierno español acepta la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, antiguo Sáhara español. La historia ha durado más de 46 años y con una simple carta se ha dado carpetazo a un asunto que ha dejado pues luces y sombras a lo largo de la historia. Marruecos siempre ha reivindicado un territorio que nunca ha sido suyo, que es el territorio ocupado por España ante el siglo XIX, tanto en la zona de Sidi Ifni como en el Sáhara Occidental. Ese territorio, que era en un principio un lugar donde se iban a pescar y donde había una serie de población asentada desde hace mucho tiempo, pues se estableció España y mantuvo su posesión, su soberanía, prácticamente hasta el fallecimiento de Franco. El, eh, mm, el Frente Polisario surge en Marruecos, surge en el Sáhara como una forma de reivindicación de independencia, de lucha por la independencia del Sáhara Occidental. Este grupo político armado se dedica a atacar a las fuerzas españolas en el Sáhara y se apoya más que nada en Argelia, que tenía en ese momento un régimen socialista. El régimen de Franco no ve bien esa alianza y considera al Frente Polisario como enemigo, y el Frente Polisario tampoco supo ver que si realmente donde tenía su enemigo no era en España sino en Marruecos, que estaba ojo visor esperando la posibilidad de en un momento determinado de alzarse con el territorio. Cuando el general Franco empieza a periclitar en su régimen, y cuando se encuentra en situación ya de agonía física en los últimos años, estamos hablando del año 1974-75, Frente Polisario recrudece sus ataques contra España, contra las minas de fosfato, y crea una especie de guerra latente. España, ante una situación de crisis profunda por el próximo fallecimiento del dictador, y por la situación insegura, inestable, en la que no se sabía cómo cómo iba a concluir, pues decide en las Naciones Unidas establecer pues una especie de acuerdo por lo cual se le entrega la administración, pero no la soberanía, a Marruecos y a Mauritania. Posteriormente, Mauritania se retiraría de este proyecto, puesto que no tenía ninguna capacidad económica para mantener el territorio del Sáhara, antiguo Sáhara Occidental. España, como potencia colonizadora del Sáhara Occidental, tenía la obligación, y tiene la obligación, y ha tenido siempre la obligación de llevar a cabo un control para que se produjera un referéndum entre los saharauis sobre cómo y de qué forma querían su independencia. En esta situación le apoyó durante mucho tiempo Estados Unidos, y se establecieron una serie de planes auspiciados por la ONU, Organización Nacional de las Naciones Unidas, para descolonización del Sáhara, para que se hiciera en un tiempo determinado un referéndum. Es lo que se llamó Plan Baker 1 y Plan Baker 2, que ninguno de los dos dio resultado. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque Estados Unidos vio en Marruecos una posibilidad de tener un aliado moderado, donde no imperaba el yihadismo, aunque bueno, pues sí existe, y donde había pues una pequeña
pequeña posibilidad de mantener un control sobre un territorio en el Magreb muy convulso y muy cerca de Europa y de las bases estadounidenses en España. Este acercamiento de Estados Unidos a Marruecos hizo que MINURSO, que es las misiones de las Naciones Unidas para la descolonización del Sáhara Occidental, pues careciera prácticamente de poder y de posibilidad de acción. Y ha vegetado durante todo este tiempo y como símbolo tenemos el hecho de que su sede en Rabat se encuentra rodeado completamente por banderas del reino alauita. Tampoco ha hecho ninguna labor especial en el Sáhara, y los saharauis se han visto obligados a refugiarse en el campamento de Tindouf en Argelia, que lo ha acogido, y Marruecos estableció una guerra contra ellos que fue muy dura, sin embargo para Marruecos muy de desgaste, que no consiguió porque luchaba en un territorio muy adverso como es el territorio del desierto, y que, bueno, pues al final decidió establecer una franja de exclusión entre el Marruecos y el Sáhara Occidental, para que, bueno, una zona desierta, plagada de minas. Ni siquiera Marruecos, el ejército marroquí sabe en estos momentos dónde están las minas, muy peligrosas, donde sabe Dios la cantidad de gente que habrá quedado ahí, que habrá perdido ahí la vida. En ese sentido es curioso cómo llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos de la inserción o recibir inmigrantes procedentes del Sáhara, de la zona subsahariana, y nos fijamos siempre en la valla de Ceuta y la valla de Melilla, sin darnos cuenta que existe una frontera aún más peligrosa, que es la situada entre el territorio saharaui y Marruecos, territorio de Sáhara y Marruecos. La guerra se mantiene con esporádicos altos del fuego, pero con menos fuerza que antes, sobre todo porque el Frente Polisario ha ido perdiendo posición, ha ido perdiendo fuerza conforme los países occidentales y la misma ONU le han ido retirando el apoyo. El último acontecimiento fue el del jefe del Polisario, Ghali, que llegó a España de una forma rara y que ha provocado una serie de tensiones entre España y Marruecos. El hecho de que exista ese territorio, esa zona de conflicto desde hace 49 años, ha sido aprovechado por Marruecos para controlar o para ejercer una presión sobre España y sobre Europa a través de la frontera. O sea, cuando la frontera de Ceuta y la frontera de Melilla, cuando ha visto necesario, cuando ha creído necesario presionar, ha abierto o ha permitido la entrada de invasión de saharaui, incluso de marroquíes, como ocurrió recientemente como respuesta a la llegada del representante saharaui a España, la invasión que tuvo lugar hace unos meses en Ceuta de más de 10.000 marroquíes, que algunos aprovecharon la circunstancia para quedarse en la ciudad de soberanía española. Esta llave la ha tenido siempre Marruecos, es decir, cuando ha querido abierto, cuando ha querido cerrado la frontera, y bueno, pues ahora en este momento pues tiene pleno poder para ocupar con el beneplácito de la mayor parte ya de los países del mundo occidental, un territorio que no le pertenece. El futuro de esta situación, bueno, puede ser que los marroquíes terminen su conflicto con España, lo dudo mucho. Que abran la frontera con Ceuta, lo dudo mucho. Que mantengan una actitud de cordialidad, lo dudo mucho, y como sumo sería durante un tiempo determinado hasta que volvieran a la carga. Toda la política exterior española en ese sentido ha sido muy nefasta a lo largo de la historia, no solo en los últimos años, pero sobre todo hay que decir también que con gobiernos socialistas, como el caso de Felipe González, la época de Felipe González, que bueno, que abrazaba a los saharauis como miembros de la Internacional Socialista, pero que bueno, ahora el Partido Socialista lo ha dejado abandonado, y bueno, pues
el territorio ha quedado en este momento a merced de Marruecos. El futuro que espera es un futuro de cada vez hay menores argumentos, menores bases defensivas entre España y Marruecos. Si se ha cedido en el tema del Sáhara, no quiere esto decir que eso solucione el problema contencioso entre ambos países, sino que posiblemente continuará y quizás sea el siguiente paso para la creación del Gran Marruecos, que con el sueño de los saharauis, que incluyen incluso no solo Ceuta y Melilla, sino también las Islas Canarias, y bueno, pues continuará esa tensión y ahora cada vez tenemos menos zonas de defensa, menos colchón de defensa. Se cedió en el tema de la pesca, se cedió en el tema de la frontera, se cedió en el tema del Sáhara y ahora se ha cedido en el tema del reconocimiento por parte del gobierno español del territorio saharaui para que Marruecos se contente y permita abrir el gas que procede de Argelia. En ese sentido yo creo que la política es totalmente equivocada. Si realmente existe un problema en la frontera, España tiene obligación y derecho de defender esa frontera, su frontera con el ejército, sin que eso se considere un casus belli a nivel internacional. Es simplemente un caso de defensa, como tiene cualquier país, derecho cualquier país, como lo está teniendo en este momento todos los países cercanos a Rusia, que son fronterizos con la zona de conflicto en Ucrania. Y si el problema es que por Marruecos pasa el gasoducto que conduce el gas de Argelia hacia España, pues la solución es más fácil, aumenta la flota de barcos conductores de gas licuado. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países que más plantas de conversión de gas licuado en gas aéreo, gas gaseoso, tiene, por lo cual su producción de gas a través de barcos que transporten el gas desde Argelia es bastante aceptable. También se puede construir un gasoducto que no pase por Marruecos y de esa manera hacer una política que sea mucho más, no digo ofensiva, pero sí mucho más defensiva de los intereses españoles. Pero por lo visto esas cuestiones no interesan a un gobierno que anda un poco a la deriva y que en este momento tiene incluso pues un nuevo conflicto interno, puesto que una parte del gobierno, parte de Unidas Podemos, pues no está de acuerdo con esta decisión, puesto que ellos obviamente defienden más una posición del débil y defienden además una posición socialista como la del Frente Polisario, pero mucho me temo, o lo más seguro es que no haya ninguna dimisión por parte de estos ministros de Podemos en el gobierno, como no lo ha habido en otras ocasiones. En fin, esto es simplemente un resumen para que veamos cuál es la situación de España, y yo no estoy hablando de ningún tipo de acción bélica ni de escalada bélica, sino simplemente estoy hablando de una defensa de nuestros intereses, de nuestros derechos y sobre todo una defensa de la justicia internacional que le debe de dar a los saharauis su territorio e impedir que sigan mal viviendo en ese campamento de Tinduf, por mucha ayuda humanitaria que España o los particulares le lleven. Como dice una amiga mía, pues por desgracia para los saharauis el Sáhara Occidental no es Ucrania. Buenas tardes y bueno, que espero que se hayan interesado por este tema. Muchas gracias. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before.